5, 4, 3, 2, 1. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido, bienvenida a este lugar en el que creo profundamente que puede ser un espacio para sentirte acompañado, entendido, de pronto para encontrar ciertas respuestas sobre personas que te rodean, de cosas que de repente no entendemos de nosotros mismos y de pronto no entendemos de los demás y por lo tanto nos confrontan con nosotros mismos. Justamente hace tiempo publicaba en mi Instagram que una de mis intenciones al acompañar terapéuticamente es que me gusta ser una cómplice de vulnerabilidad, de esas cosas que no son las más populares de compartir en el plano social, pero que importantes son de sacar a la luz para que no nos hagan sentir mucho más avergonzados de aquellas cosas que de pronto sentimos o pensamos. Y pues justamente hoy les vengo a hablar, inspirada en el maravilloso libro El poder de ser vulnerable de Brené Brown. Brené Brown es una ultra chingona que se ha enfocado en estudiar de manera muy profunda muchos temas de comportamiento humano. Les voy a leer tal cual la presentación que viene en el libro. Dice, es una prestigiosa socióloga y profesora de la Universidad de Houston, donde lleva 13 años investigando la conexión humana, la capacidad de empatía y la relación entre el coraje, la dignidad y la felicidad. Autora de Más fuerte que nunca, entre otros títulos, Brené Brown ha suscitado un debate global en torno a su trabajo que la ha convertido en una de las figuras más relevantes de la psicología y la investigación social actuales. Creo que algo que es bellísimo de Brené y que les iré contando ciertas cosas que salen en este libro que temo decirles que es un libro muy difícil de conseguir en su versión en español. Sí existe en inglés, ahorita les consigo el nombre, me parece que es Dare to algo como Atrévete a Dare to Brené Brown. Esto se me voy en directo, equipo. Dare to Lead. No estoy segura. No, creo que no es ese. Atrévete a liderar, es la opción. Tiene muchos libros, tiene muchas opciones, tiene TED Talks y pues bueno, es una mujer que brillantemente le ha dado al punto en ciertos asuntos de condición humana que son súper importantes de escuchar, de entender, de asumir en la vida. Y creo que la parte que la vuelve muy seria y muy entrañable es que todo esto lo hace primero desde una parte técnica, después desde una parte de autorrevelación, en donde busca expresar como las maneras en donde a ella le ha impactado los temas diferentes de los cuales ella habla. Y por otro lado, tiene una parte de investigación muy seria en donde junta a grupos de personas de determinadas características para que se vuelva una población significativa estadísticamente y va recabando suficiente información para de alguna manera decir, ok, esto se entiende como vergüenza, esto se entiende como miedos, como desconexión, etcétera, y nos va narrando un poco de ello. El poder de ser vulnerable es un libro que llega a mis manos después de un proceso muy interesante en el que si llevas tiempo escuchando el podcast ya lo sabes y si no te lo comparto brevemente, ha sido un año de transformación brutal. O sea, para mí el 2024 ha durado como 10 años, ¿no? Ha estado bien intenso, bien profundo, desde lugares como profundísimamente dolorosos, ¿no? Y por otro lado, desde lugares expansiva y profundísimamente gozosos. Y creo que lo que ha sido una constante en este año para mí ha sido contactar con la vulnerabilidad, con este lugar de miedo, de incertidumbre, con este lugar de no saber dónde estás parada, con confesarte, ¿no? Como confesarte en este chale. Yo pensé que ya le estaba entendiendo a la vida y la vida es así como de, mírala, ahí se ve muy tranquila, vamos a mandarle un problemín, ¿no? Y entonces, pues te das cuenta que la vida así es y no es mi vida, claramente, es la vida de absolutamente todos. Les cuento desde la mía porque de pronto puede resonar como un, venga hermanos, estamos juntos en esto, ¿no? Pero qué importante es aprender a tratar de tener resiliencia frente a esta parte de la vergüenza, de la vulnerabilidad y frente a todos estos miedos que nos vienen, en donde se vuelve muy importante contactar con ellos y después poco a poco dejarlos pasar. Es muy común que en terapia, después de que una persona narra una serie de eventos que ocurrieron entre una sesión y otra o un evento importante en el cual quieren trabajar, es muy común que al final, si yo les pregunto, ¿y cómo te sientes con esto? Me contestan, pues pienso que es bien importante que tengo que cuidar estas cosas o tal.
me contestan un pienso que. Cuando la pregunta es un siento, ¿no? ¿Qué sientes? Y la persona contesta un pienso que, me parece, hoy daba este ejemplo en terapia, es como si le dijeras a alguien, ¿qué quieres tomar? ¿No? Llegando a un restaurante y te dijera, quiero comer el pollo, ¿no? Es un poco como, hasta no te pregunté eso. Pero estamos bien disasociados, estamos bien separados de nuestras emociones, de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo duele. Ya lo platicábamos en el episodio en torno a el tema del ego, del centauro, en donde conectamos la parte de la mente y del cuerpo. Todo esto lo vimos a profundidad en los episodios de La Conciencia Sin Fronteras. Y creo que es muy común salirnos del cuerpo para entrar a la razón, porque la razón no duele y el cuerpo sí duele. ¿Por qué duele? Porque las emociones generan, ahorita lo voy a tomar en cuenta, literalmente un dolor hasta físico, ¿no? Cuando nosotros sentimos este dolor de un rompimiento de pareja, de la pérdida de un ser querido, de la angustia por la enfermedad o por la situación económica de alguna persona cercana o por la misma propia, ¿no? Todo esto duele. Y entonces cuando estamos en esos lugares, híjole, es súper fuerte contactar con ello y entonces prefiero decir que pienso, prefiero racionalizarlo, prefiero aventarlo a un esquema desde la planeación, desde la estrategia, antes de realmente transitarlo. Lo curioso aquí, y lo he hablado en muchos episodios en torno al tema emocional, es que cuando lo contactas, lo transitas, lo vives, lo acompañas, se va. Se va y luego vuelve, claramente, no es así de que, se va, se fue y magia, ¿no? Pero te das cuenta que es impermanente, que va a ir cambiando, que se va a ir diluyendo con el paso del tiempo y que nada permanece a menos de que lo estemos realmente eh, como motivando a quedarse, ¿no? Si pensamos en una fogata, pues poco a poco va a ir bajando su fuego y ¿qué tenemos que hacer para mantener la fogata prendida? Echarle más troncos, ¿no? Entonces, si tienes una emoción prendida acerca de algo, pues seguramente le estás echando troncos alrededor de ello y creo que dependiendo de la circunstancia en la que nos encontramos, hay veces que esos troncos son parte de hacer un duelo completo, de un cierre de una etapa de vida o de una situación, pero hay otros momentos en donde honestamente ya como que nos acomodamos en ese lugar de estarnos como comprando estos dramas, estas historias y demás. Entonces, pues bueno, creo que será interesante revisarlo. A ver, equipo, vámonos a lo que venimos, el poder de ser vulnerable. Tengo un chorro de notas. Voy a tratar de cuidar el tiempo para que no se nos vaya demasiado y espero que lo disfruten tanto como yo. Vamos a empezar por esto, ¿no? Empieza Brené Brown diciéndonos esta bonita historia. Acompáñenme a escucharla. Odio la jodida vulnerabilidad. Le digo mirándola fijamente frente a los ojos. Estoy segura de que como es terapeuta habrá visto casos peores. Además, cuanto antes sepa de qué va el tema, antes podremos acabar con toda esta historia de terapia. No soporto la incertidumbre. No soporto no saber. No soporto exponerme a que me hieran o me decepcionen. Es insoportable. La vulnerabilidad es complicada e insoportable. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sé que es la vulnerabilidad, afirma Diana. Lo sé muy bien. Es una emoción exquisita. Entonces levanta la mirada y bosteza una especie de sonrisa como si se estuviera imaginando algo realmente hermoso. Estoy segura de que debo parecer desconcertada porque no puedo imaginarme lo que está visualizando. De pronto me preocupo por su cordura y por la mía. He dicho que es insoportable, no exquisita, recalco. Y para que conste, te voy a decir que si en mi investigación no relacionara ser vulnerable con vivir genuinamente, no estaré aquí. Odio el sentimiento que me produce. ¿Cómo es ese sentimiento? Como si dejara de ser yo, como si tuviera la necesidad de arreglar lo que está sucediendo y mejorar la situación. ¿Y si no puedes? Entonces me entran ganas de darle un puñetazo en la cara a alguien. ¿Y lo haces? No, claro que no. Entonces, ¿qué haces? Ahí va lo fuerte. Limpiar la casa, comer mantequilla de cacahuates, culpar a otras personas, hacer todo cuanto está a mi alcance para que esté perfecto, controlar todo lo que puedo, todo lo que no está bien afianzado. ¿Cuándo te sientes más vulnerable? Cuando tengo miedo. Déjenme parar aquí un poquito y, y conectar con una siguiente frase que me parece importantísima, ¿no? Dice, la vulnerabilidad es la esencia, el corazón
de todas las experiencias humanas significativas. Todos esos momentos en donde contactamos con alguien amado, cuando contactamos con algo que nos duele, cuando contactamos con algo que nos ilusiona, cuando contactamos con algo que anhelamos, vamos a sentir vulnerabilidad, ¿no? Esta posibilidad frágil, incierta, eh, de mucha angustia, en donde nos vamos a estar parando en un lugar en donde no sabemos qué está pasando. Y como no estamos bien entrenados a manejar la incertidumbre, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo que sí sabemos hacer, que es huir de ella. Entonces, ¿qué hago? Tomo, trabajo, pendejeo en el celular, compro, hago lo que sea para salirme de ella, porque estar en ese lugar de incertidumbre es tan profundamente doloroso e incómodo que voy a hacer todo por salirme de ello. Pacientes que llegan a terapia diciendo, no me quiero sentir así. Y es que el camino es siéntete así, por lo menos en este lugar seguro, en esta complicidad de vulnerabilidad que planteo tener, para que luego entonces la caches con mayor agilidad en la vida. Una persona que siente, una persona que vive, es una persona que está expuesta a su vulnerabilidad. Entonces, en la medida que la detectemos con un poco de mayor agilidad, pues seguramente la manejaremos también de una mejor manera. Si yo cada vez que me veo en cualquier situación que pueda traer un asunto de vulnerabilidad, me escapo, pues claramente el momento en el que me llegue la vulnerabilidad, en un momento en el que no me pueda escapar, voy a tener mucho menos callo, mucho menos músculo. Si yo atiendo qué pasa con mi cuerpo, qué pasa con mis sensaciones, qué pasa con lo que voy viviendo en el momento que me siento vulnerable, así como de, chale, qué perro oso estar contando esto, qué incómodo, que me siento tonta, me siento teta, me siento infantil, me siento inmadura, me siento como sea que me siento mientras lo cuento. Eso es contactar con la vulnerabilidad y es el camino justo para ir trabajando en esos momentos incómodos que la vida me va a traer, los pida o no los pida. Ahora, Brené habla de algo que es clave, que es la cultura de la escasez, ¿no? Vivimos en una cultura de escasez y lo podemos confirmar a través de los siguientes puntos que ella traduce. Nunca vas a ser, ¿no? Y vamos a ponerle como hay una línea y puntos suspensivos, suficientemente bueno, suficientemente perfecto, suficientemente delgado, suficientemente poderoso, suficientemente exitoso, suficientemente inteligente, suficientemente seguro, suficientemente a salvo, suficientemente extraordinario. Es como no vivir en un mundo de vulnerabilidad si continuamente me siento que no soy suficiente, si estoy en esta cultura dominante que siempre está ejerciendo presión y a menos de que estemos dispuestas a pararle los pies, a escuchar por lo que creemos, la escasez se produce por defecto, dice Brené Brown. Es decir, comúnmente llegamos a terapia, de las pacientes que me llegan, los pacientes que me llegan, desde un no lo estoy haciendo suficientemente bien como papá, como mamá, no tengo el cuerpo que se requiere, no tengo la cartera que se requiere, no tengo los viajes que se requieren, no tengo los hábitos que se requieren. ¿Para qué? Para sobresalir, para destacar, para tener los likes, las miradas, la aprobación, ¿no? Porque claro, por supuesto hay una parte muy notable de redes sociales, pero también qué tal la comida familiar, también qué tal todo lo que ya existía antes en torno a cultura de escasez antes de que estuvieran las redes sociales. Entonces, esta cultura de escasez en realidad nos rodea y va a estar impactando en nosotros de una manera muy continua, a menos de que seamos conscientes de ellos y empecemos a dialogar y a debatir. Si para esas vamos, justamente en por ahí de febrero va a salir un episodio buenísimo con Jimena Paredes, una doctora que está enfocada en toda la parte estética. Hablamos del tema de trastorno dismórfico, de cuando vamos cambiando nuestra imagen obsesivamente porque siempre hay algo que falta. No les spoileo mucho, pero hablábamos de este reto de, híjole, cómo acceder a los cuerpos y a la imagen que hoy se privilegian cuando son absolutamente inalcanzables desde un plano de lo natural y del buen esfuerzo. Sí, de por sí el esfuerzo y la parte natural de orgánicamente estar construyendo este cuerpo saludable es el reto de la vida de muchos, ¿no? Ahora con esos estándares se vuelve aún más inalcanzable, ¿no? Vamos a hablar de qué es la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad es la esencia de todas las emociones y sentimientos. Sentir significa ser vulnerable. Creer que la vulnerabilidad equivale a debilidad es creer que sentir equivale a debilidad. Anular nuestra vida emocional por temor a pagar un precio demasiado alto es alejarse de lo que precisamente da sentido y propósito a la vida.
que es justo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Cuando una persona continuamente está hablando de lo que piensa y no de lo que siente y solamente tiene planes, proyectos y quiere resolver, salirse rápido de esas emociones incómodas, sin duda alguna se va a topar con pared muy fuerte en términos de vivir una vida profunda, porque a final de cuentas la vulnerabilidad va a tocar a nuestra puerta y va a tocar a nuestra puerta desde un lugar de no me siento lo suficientemente conectado, con sentido, con propósito, porque cuando tengo ese propósito y ese sentido, de inmediato me pongo en un lugar incierto de ¿y ahora cómo lo voy a alcanzar? Entonces se vuelve la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional, ¿no? Tal cual, repito, Brené Brown dice, yo defino la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Por ejemplo, dice, el amor es incierto y es un riesgo increíble. Ah, que sí lo es. El amor de todo, ¿no? El amor sin duda alguna de pareja, pero el amor hacia los hijos, el amor hacia lo que hacemos, el amor hacia nuestra casa, el amor hacia, yo qué sé, hacia un viaje, ¿no? Y es un riesgo constante. Entonces, de una manera paradójica y al mismo tiempo integrada, ¿no? Estamos viviendo continuamente esta parte de lo que me emociona y me entusiasma, al mismo tiempo me pone en un punto de riesgo, en un riesgo de perderlo, o me pone en un riesgo de imagen, de pertenencia, yo como ser humano, y desde ahí se vuelven cosas, pues, verdaderamente fuertes, ¿no? Em, Frente a la pregunta, ¿no? Que en donde ella está trabajando con grupos y de investigación, vulnerabilidad es, hay unas respuestas que me parecen increíbles, se las quiero compartir, un poco para que vayamos detectando qué yo vivo como vulnerabilidad, ¿no? Para mí los ejemplos que ella pone son magníficos porque de alguna manera te ayudan a contactar con entonces eso que puedo sentir también es vulnerabilidad. Lo platicaba en la mañana con otra paciente. Decíamos que cuando tenemos un pobre lenguaje emocional de la mano con una ignorancia acerca de las sensaciones y de las emociones que se provocan en nuestra vida, es muy común reducir lo que vamos viviendo como estados emocionales solamente como buenos o malos, como feliz o triste, como de buenas o de malas, y se nos acabó. Y entonces creo que es bien importante empezar a ver que, ok, esto se llama vulnerabilidad y entonces ir trazando el camino de cómo podemos acompañarla de una mejor manera, porque no es solo miedo, porque no es solo enojo, porque no es solo vergüenza, es el camino de, insisto, incertidumbre, riesgo y exposición emocional que nos lleva a un lugar incomodísimo y del cual en la mayoría de los casos queremos salir rápido. ¿Cuáles son ejemplos de vulnerabilidad? Es cuando le pregunta Brené Brown a su grupo de estudio, ¿no? Compartir una opinión que no es popular, hablar en mi propio nombre, pedir ayuda, decir no, montar mi propio negocio, ayudar a mi esposa de 37 años que tiene un cáncer de mama en fase 4 a tomar decisiones sobre qué desea hacer. Tomar la iniciativa para tener sexo con mi esposa, tomar la iniciativa de tener sexo con mi esposo. Escuchar cuánto desea mi hijo ser solista en la orquesta y animarlo a pesar de que probablemente no sucederá. Telefonear a un amigo cuyo hijo acaba de morir. Ingresar a tu madre en un geriátrico. La primera cita después de un divorcio. Ser el primero en decir te quiero sin saber si serás correspondido. Editar algo que has escrito o exponer una obra de arte que has creado. Recibir un ascenso y dudar de que vayas a estar a la altura. Ser despedido, enamorarte, probar algo nuevo, llevar a tu novio o novia a casa, quedarte embarazada tras 3 abortos, perdón, esperar los resultados de la biopsia, ayudar a mi hijo que está pasando por un divorcio difícil, hacer ejercicio en público, sobre todo cuando sé que no sé qué estoy haciendo y no estoy en forma, admitir que no tengo miedo, decirle al director de mi empresa que no nos salen las cuentas para el mes siguiente, despedir a empleados, presentar al mundo mi producto y no tener respuesta, defenderme y defender a mis amigos cuando alguien nos está criticando o hablando mal de nosotros, ser responsable, pedir perdón, tener fe. Wow, ¿no? Está muy cañón porque se puede ver desde cosas súper cotidianas, un tengo miedo, perdón, te pido ayuda, hasta una cuestión de cáncer, de divorcio, de muerte, ¿no? Que se vuelve súper fuerte, ¿no? Entonces aquí hay algo que dice Brené Brown que me parece increíble y que creo que varios podríamos resonar en ello, yo personalmente lo hago. Dice, aquí hay una cuestión como un poco paradójica, que es, me gusta experimentar tu vulnerabilidad, pero yo no quiero ser vulnerable. La vulnerabilidad es valor en ti, pero incompetencia en mí.
me siento atraído por tu vulnerabilidad, pero siento rechazo por la mía. Y aquí me voy a detener un poquito, que es esta parte tan retadora de cómo podemos valorar enormemente cuando alguien tiene la apertura, la confianza de contar algo que le es importante para nosotros y entonces podemos valorar muchísimo el gracias por ponerte en este lugar, gracias por dejarme verte de esta manera. Busco generar un espacio de confianza, de cercanía para que estés acá, pero al mismo tiempo cuando ahora me toca, voy a decir entre comillas, devolver esa moneda, puede llegar a ser muy duro. Y entonces, desde ahí, pues nos vamos poniendo como cierta coraza, ciertas armaduras para de alguna manera tratar de no ponernos en ese lugar de imperfección, porque a final de cuentas, cuando estamos continuamente poniéndonos esa armadura, pareciera que estamos menos expuestos a que se nos haga daño. Sin embargo, estar sosteniendo esa armadura ya es de por sí pesado, ya es de por sí cansado y eventualmente nos hace daño de otros tipos. Sin duda alguna, hay muchas teorías que hablan de la parte de somatización en el cuerpo por guardarnos emociones. Y ahorita vamos a hablar del tema de la vergüenza, que me parece súper importante. Pero aquí hay un tema que es como, ¿cómo le podemos hacer para fomentar relaciones desde esta parte vulnerable? Porque hay muchas personas, muchas, que llegan a terapia a plantearme es que si yo hablo de estos temas, no se me va a escuchar, me van a decir que no es posible, es que mis papás piensan de esta manera, es que mi pareja piensa de esta manera, es que no hay opción de que yo exprese mi punto de vista con respecto a esto. Y entonces en terapia voy trabajando de una manera como muy cercana de desarrollar por un lado, el empaque emocional para recibir un rechazo, una reprobación frente a un riesgo de ponerte en vulnerabilidad expresando tu punto de vista, tus emociones, pero por otro lado, también acceder a una comunicación asertiva que de alguna manera plantee esto es solo como yo lo veo y no estoy diciendo que sea la verdad, pero quiero decirte algo que es importante para mí en mi experiencia, tanto personal como acompañando a otras personas, cuando planteamos las cosas desde es algo que te quiero confesar de mí, en muchas ocasiones hay éxito, ¿no? En esta forma de compartir y de poder ampliar una parte de no es contra ti, no es personal, es algo que yo siento que me cuesta trabajo. Puedes ir al episodio de asertividad, en donde doy como claves mucho de esto, pero creo que es importante notar que pues es una relación de confianza que se va construyendo poco a poco con la persona que tienes enfrente. Si tú de pronto te sueltas en una vulnerabilidad enorme con alguien que acabas de conocer, más allá de generar una sensación de vínculo y de cercanía, es probable que provoques hasta una especie de desconfianza o de rechazo porque tal vez es un paquete muy grande para la persona que asumir. Dice Brené que la confianza es producto de la vulnerabilidad que crece con el tiempo y requiere trabajo, atención y compromiso. La confianza no es un acto grandilocuente, es ir haciendo una colección de canicas. No es un de pronto ya así me encuero y te cuento todo lo que necesitas saber de mí, sino que lo vamos construyendo poco a poco según cómo la relación se vaya generando. Y algo que creo que es indiscutible es que la vulnerabilidad genera vulnerabilidad, ¿no? El valor es contagioso. Esta parte de decir, me estoy atreviendo a, y aquí yo les diría, y les agradezco muchísimo a quienes tienen la confianza de compartírmelo, muchísima gente se ha acercado a mí, sobre todo después de episodios pues muy personales, como es el episodio de duelo empírico, como es el episodio de decisiones que duelen al corazón pero alivian al alma, el episodio de impermanencia y espiritualidad, ¿no? Son episodios en donde de alguna manera estoy contagiando mucho de lo que estoy viviendo y hay personas que frente a esa dosis de vulnerabilidad y de neteo que yo estoy teniendo con ustedes desde una manera pues muy honesta y no desde un lugar en donde, hoy la psicólogo te va a explicar cómo es la vida. De ninguna manera. Soy la respuesta a todos mis traumas, busco en este camino acompañarnos desde un buen lugar, desde un menor juicio, y entonces es precioso como justamente episodios como ese y otros, pues detonan de pronto en personas acercarse y decirme, yo también lo estoy viviendo de esta manera, a mí esto me sirvió, gracias por compartirte, a mí me está pasando esto, y justo es una parte contagiosa que creo que pues vale la pena poner, ¿no? Que si me salto un poco al libro más adelante, cosa que no voy a entrar a detalle porque de verdad hay demasiadas notas en ello, en este libro se habla mucho de la importancia de ejercer una vulnerabilidad en congruencia con respecto a nuestras acciones, haciendo una cuestión de cerrando la brecha que existe entre la persona que digo que quiero ser y la persona que realmente soy. Y aquí hace una pausa muy en particular en cuanto a empresas y en cuanto a crianza.
¿no? Cuando yo les estoy diciendo a mis hijos cómo tendrían que ser o cuando les estoy diciendo a mis colaboradores, a mis empleados, ¿no? A mi gente cómo me imagino que tienen que ser. Si esa brecha es muy grande con respecto a lo que yo estoy generando, entonces es muy poco probable que tenga credibilidad. Si yo estoy aprendiendo y aceptando que estoy cometiendo errores, que me siento de esta manera, si estoy poniendo por delante que no tengo esta actitud de Superman, de Superwoman y de ser perfecto, va a ser un espacio como mucho más propenso para la vulnerabilidad. Y si hay vulnerabilidad, ¿qué puede haber? Puede haber innovación, puede haber ideas, puede haber cercanía, puede haber verdad, porque hablar con la verdad muchas veces implica vulnerabilidad. Y entonces cuando vivimos en culturas castigadoras, de cero vulnerabilidad, pues depende, voy a ir a contarte qué me está pasando, qué estoy sintiendo, tanto como hijo como colaborador, ¿no? Entonces, qué importante que esto se vaya sembrando en el día a día de una manera constante, ¿no? Entonces, algo que es súper importante, que también se menciona en el libro, es que cuando estamos trabajando en una parte de vulnerabilidad, sí se vuelve fundamental tener a otra persona enfrente. Sin duda alguna, ver lo que nosotros nos hace sentir angustiados es un asunto importante a revisar, pero la única manera de trascenderlo es tener a alguien enfrente que nos escuche de una manera empática, ahorita lo vamos a platicar, y sobre todo que lo podamos poner en palabras. Y aquí se conecta con algo increíble que es el tema de la vergüenza. Uf, que es un tema muy, muy complicado. Ahí vamos. A ver, espérenme un tantito. Primero vamos a ir aquí. ¿Qué es la vergüenza y por qué es tan difícil hablar de ella? ¿Ok? Vamos a hablar de un punto clave. La vergüenza no le estamos hablando, es una traducción del concepto shame en inglés, ¿ok? No le estamos hablando desde una parte de vergüenza como solamente como una especie de bochorno, como un momento que, ay, qué vergüenza, ay, qué pena que mis calzones, que yo qué sé, tosí, te escupí, que, o sea, claro que puede dar vergüenza, pero estamos hablando de una vergüenza un poco más profunda, un poco más existencial, ¿ok? Entonces, aquí hay 3 puntos clave para el tema de la vergüenza. Punto número 1. Todos la sentimos, ¿ok? La vergüenza es universal y es una de las emociones humanas más primitivas que experimentamos. Las únicas personas que no la sienten son las que no conocen la empatía ni la conexión entre ellas. Elige, reconoce que experimentas vergüenza o admite que eres un sociópata. Inciso, esta es la única ocasión en que parece mejor elegir la vergüenza. Punto número 2. A todos nos da miedo hablar de la vergüenza. Punto número 3. Cuanto menos hablamos de la vergüenza, más control se tiene sobre nuestra vida. Y en resumen, y en una descripción muy simple, pero muy poderosa, la vergüenza es el miedo a la desconexión. ¿Ok? La vergüenza es el miedo a la desconexión, a no pertenecer. Es el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosos de creer que somos imperfectos y por lo tanto indignos de amor y de integración, ¿no? Entonces, justamente vergüenza y vulnerabilidad van profundamente de la mano, ¿no? Porque entonces confesar que siento vergüenza, ¿no? Es un proceso vulnerable de expresar mis emociones y ponerme en un lugar incierto y de riesgo, ¿no? Ahora, algo que es súper importante y que vale la pena mencionarlo es que la vergüenza, dice, si es difícil hablar, sí, es difícil hablar de la vergüenza, pero hablar de ello no es ni mucho menos tan peligroso como lo que estamos creando con nuestro silencio. Todos experimentamos vergüenza, todos tenemos miedo a hablar de ello y cuanto menos hablemos, más miedo tenemos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Un momento incomodísimo que estás viviendo y que de pronto le dices a alguien, te puedo confesar algo que, no manches, me duele espantoso la panza, siento que me arruje mil, no, no están oyendo todos así como un gato en la sala y el del auto dice, no, y tú como, ah, bueno, pues muchas gracias, ¿no? O, ¿no? ¿Qué crees que? Ay, bueno, pues no voy a decir nada, pero pues, que tengo un hemorroide. Ay, güey, no mames, yo tengo dos y no sé quién tiene tantos y tal operaron y tal. Ah, de verdad, o sea, no soy la única, no estoy desconectada del mundo, no soy indigno de amor, no, hombre, todo mundo ha tenido. Ah, perfecto, ok. En otro momento, oye, te puedo decir algo que no sé cómo llegar a un orgasmo y de repente me siento complicada en eso, o me da mucha pena hacer X cosas sexuales, por ejemplo, pues está por supuesto cargada de culpa y cargado de un montón de cosas que tienen que ver con asuntos religiosos, morales, etcétera. Ahí hay profundos temas de vergüenza, ¿no? ¿Cuáles son temas disparadores de vergüenza? El aspecto físico e imagen corporal, el dinero y el trabajo, la maternidad o paternidad, la familia, la educación de los hijos, la salud física y mental, las adicciones, el sexo.
el envejecimiento, la religión, sobrevivir a un trauma y ser estereotipado o etiquetado. ¿Okay? Todo esto puede detonar vergüenza y me parece que sin duda es un camino bien importante a revisar porque como bien dice mi querido Guillermo Barcel Mastreta, aquel asunto del cual sientas vergüenza lo vas a querer esconder y entonces te va a estar persiguiendo por todos lados y todavía no lo tienes integrado, no lo tienes asumido, no es parte de tu luz, por lo tanto está en tu sombra y te va a atacar cuando menos lo esperes. Entonces, hablar de los asuntos que nos hacen sentir avergonzados es un camino indispensable para llevar de una mejor manera nuestro proceso de desarrollo personal. Ahora, si lo dividimos desde la parte de la culpa y la vergüenza, la culpa es he hecho algo mal, ¿ok? Y la vergüenza es soy malo, ¿no? La culpa es nos sentimos culpables cuando revisamos algo que hemos hecho o no hemos hecho o que iba en contra de nuestros valores y nos damos cuenta de que no coincide con estos. Es un sentimiento desagradable pero útil. El malestar psicológico se parece a la disonancia cognitiva. Es el que impulsa un cambio significativo. La vergüenza está muy relacionada con la adicción, la violencia, la agresividad, la depresión, los trastornos alimentarios y el acoso. ¿Ok? Entonces son maneras muy diferentes, ¿no? La culpa tiene que ver como con esta sensación de, híjole, hice algo mal y entonces quiero corregirlo, quiero cambiar algo porque no me está gustando esta persona que soy, ¿no? Que hice, más bien, no esta persona que soy, corrijo, esto que hice. Pero cuando es esto que soy no me está gustando, justo ahí es un tema de vergüenza que vale mucho la pena ponerlo. Ahora, aquí hay una parte que está preciosa, porque es así literal como una formulita para ir desarticulando la vergüenza y desmantelándola. El punto número uno es reconocer la vergüenza y saber qué la desencadena, ¿no? De la lista que ahorita planteé, tal vez habrá quien es súper abierto en el tema sexual, pero le da pánico el envejecimiento, o habrá quien le preocupa un carajo el dinero y el estatus, pero le importa muchísimo tal vez una parte religiosa, o yo qué sé. Entonces, desde ahí es ver, ok, cuáles son esos detonadores que en mi vida me están generando asuntos de vergüenza y entonces cómo los voy trabajando para integrarlos de una mejor manera y que no me agarren en curva en los momentos que salgan de pronto a la conversación, ¿no? La formulita que se pone entonces es reconocer la vergüenza y saber que la desencadena. Punto número dos es practicar la conciencia crítica. Es como hacerte preguntas, ¿no? De revisar un poco qué creencias hay detrás, realmente es tan malo, con quién lo puedo hablar, de dónde viene esto, por qué me siento avergonzado de quién tengo miedo de desconectarme, si me desconectara, qué otras opciones tendría, porque claro que exponer este punto de vista frente a esta población de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, tal vez no sea lo más popular y entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí hay una conciencia crítica. Después hay un asunto importante de comunicarte y es elegir con quién es la persona más prudente para hacerlo y ahí hablar de la vergüenza. Y pues hablar de la vergüenza es incómodo. Yo les puedo decir que tengo grandes aliadas para hablar de asuntos de vergüenza en mi vida y aunque son personas hiper cercanas, de toda mi confianza, de todo mi cariño, en donde no me siento en absoluta juzgada, el momento en donde sale de mi boca aquello que me hace sentir avergonzada, es como si de inmediato dijera, ay, no, 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 olvida lo que acabo de decir, perdóname, no, no, no. Entonces eso se los cuento desde un plano como muy personal. De verdad, hablar de asuntos que nos hacen sentir vergüenza es difícil, aunque estés con una persona hiper cercana e hiper amorosa en tu vida. Es un proceso incómodo para la persona que lo transita. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como oyentes? Pues vivirlo con empatía, con cercanía, con cariño, ¿no? Ahora, hay un punto, y esto está buena su familia. Dice, según la doctora Hartling, para afrontar la vergüenza, algunos nos alejamos retirándonos, escondiéndonos, silenciándonos y guardando secretos, ¿ok? Algunos vamos hacia adelante, procurando apaciguar y complacer. Y otros vamos en contra, intentando ejercer control sobre los demás y siendo agresivos y utilizando la vergüenza para combatir vergüenza. Está muy cabrón, ¿no? O sea, unos se aíslan y es como, no, 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 qué espanto, tal, me voy del contexto en el que estoy. Otros es voy hacia adelante y entonces, no, perdón, pero te amo, pero no me desconectas de tu contexto, pero yo estoy cerca de ti tal. Y la tercera opción es, tú me hiciste sentir avergonzado, pues ahora yo te voy a sacar todos tus trapos sucios y ahorita voy a sacar esto y entonces voy a tratar de supuestamente mitigar mi vergüenza haciéndote sentir a ti avergonzado. Qué pinche locura, ¿no? Pero bueno, híjole, creo que ya llevamos un chorro de tiempo, ¿verdad? Ay, es que está re bueno el libro, familia. Bueno, ok.
Aquí un punto de vista que no les quiero dejar de decir, que me parece súper importante, que es las mujeres y la telaraña de la vergüenza y luego los hombres y la telaraña de la vergüenza, porque pinche patriarcado siempre tiene que salir, ¿verdad? Entonces, dice, cuando pedí a las mujeres que compartieran sus definiciones o experiencias de la vergüenza, obtuve lo siguiente: tener un aspecto físico perfecto, hacer todo perfecto, ser perfecta, todo cuanto sea inferior a eso es vergonzoso. Otra opción es ser juzgada por otras madres. Otra opción es ser expuesta. Los defectos que quieres ocultar a todos son revelados. Otro punto es, por más que haya logrado o por más lejos que haya llegado, mis orígenes y por lo que he pasado siempre me impedirán sentir que soy lo bastante buena. Aunque la gente sabe que no es posible hacerlo todo, espera que lo haga. La vergüenza te domina cuando no puedes lograr que parezca que lo tienes todo controlado. Chale. En casa nunca es suficiente, en el trabajo nunca es suficiente, en la cama nunca es suficiente, con mis padres nunca es suficiente, la vergüenza nunca es suficiente. Y por último, no hay sitio entre las mejores. Las chicas guapas se ríen, que es este lugar como de nos vamos a seguir caracterizando por una mirada totalmente de imagen que en este discurso patriarcal, pues es básicamente lo que nos da valor a las mujeres, ¿no? Ahora, ¿cómo experimentan los hombres la vergüenza? Vergüenza es fracaso en el trabajo o en el campo de fútbol o en tu matrimonio, en la cama, con el dinero, con tus hijos, da igual como sea, la vergüenza es fracaso. La vergüenza es ser un inútil, no es hacerlo mal, sino ser un inútil. La vergüenza es sentirse imperfecto. La vergüenza se produce cuando la gente piensa que eres un blando. Es degradante y vergonzoso que te vean de cualquier otro modo que no sea como un tío duro. Revelar alguna debilidad es vergonzoso. Básicamente la vergüenza es debilidad. Mostrar miedo es vergonzoso. No puedes revelar que tienes miedo, no puedes tener miedo, pase lo que pase. La vergüenza es que te vean como al que se puede amedrentar. Y nuestro mayor temor es ser criticados o ridiculizados. Cualquiera que sean estas dos cosas resulta extremadamente vergonzosa. Y cierra con un parrafito que está. Dice, las normas femeninas y masculinas son la base de los desencadenantes de la vergüenza y esta es la razón. Si las mujeres quieren jugar según las normas, han de ser dulces, delgadas y guapas, permanecer calladas, ser madres y esposas perfectas y no reconocer su propio poder. Si te sales de estas expectativas, ¡boom!, la telaraña de la vergüenza se cierra. Los hombres, por otra parte, tienen que dejar de sentir, empezar a ganar dinero, poner a todo el mundo en su sitio y llegar a la cima o morir en el intento. Abre la tapa de tu caja para respirar un poco de aire fresco o descorre la cortina un poco para ver qué está pasando y ¡boom! La vergüenza te pone en tu sitio. Y por último dice, uno de los patrones que se desveló en la investigación fue interpretar que nuestros papeles se vuelve casi insoportable cuando llegamos a la mitad de la vida. ¿Por qué será que andamos tan clavados aquí? ¿No? Y es la media justamente del podcast, eso me parece interesante. Los hombres se sienten cada vez más desconectados y el miedo al fracaso es casi paralizador. Las mujeres están agotadas y por primera vez ven claramente que esas expectativas no son viables. Los logros, elogios y adquisiciones, que son la parte que nos seduce a vivir conforme a este contrato, empiezan a parecernos un pacto con el diablo. Familia, quiero empezar a hacer un cierre. A ver, vulnerabilidad y vergüenza, dos temas profundamente incómodos. Y creo que si algo quiero hacer, dejándoles como todos estos fragmentos de los libros, los diferentes ejemplos que nos compró Arte Brené Brown, los poquitos que yo les pude compartir, es aprender a notar que no hay maneras de salvarnos de ella porque la vamos a vivir. Si la vivimos de una manera un poco más consciente y cercana, vamos a ser más resilientes frente a ella y que en la medida que la vivimos de una forma cercana, entonces la vamos a trascender de una manera mucho más simple y mucho más efímera. Algo que se vuelve verdaderamente fuerte es que vivimos vulnerabilidad en momentos difíciles de nuestra vida, pero también vivimos vulnerabilidad en momentos felices o gozosos de nuestra vida, porque eso nos pone en un momento en el de a ver en qué segundo esto se nos va. Entonces, ¿cuáles pudieran ser tips fundamentales para integrar esta parte de vergüenza y de vulnerabilidad en nuestra vida? Es cuando te sientas incómodo con la incertidumbre, trata de quedarte un poco ahí, de respirarlo y de sentirlo antes de irte corriendo a evadirlo con cualquier actividad. Punto número dos, acuérdate que la vergüenza es algo que todos sentimos y que tal vez si tienes la valentía de ponerla en palabras frente a alguien cercano, esa persona se sienta acompañada y en el mismo camino te haga sentir acompañado a ti en tu propia vergüenza.
Punto número 3, buscar salirnos en lo más posible de la cultura de la escasez, del no soy suficiente, desde un lugar de soy suficiente, practicar la gratitud, practicar el mindfulness, el sentido del aquí y el ahora, para de alguna manera estar mucho más conectados con que la vida es perfecta. Perfecto no es falto de error, perfecto es como es, y en la medida que lo integremos de esa forma, vamos a ser mucho más resilientes frente a ello. Otro camino sin duda es practicar la empatía, la autocompasión y por supuesto la compasión hacia otros, donde podemos sintonizar con estas emociones y no provocar esa parte de juicios, ¿no? ¿Cómo puedo ser corresponsable de la parte de vergüenza? Pues si yo veo una mamá que está haciendo algo que no me parece, voy a procurar no echar los ojos para arriba y hacerle que no con la cabeza como de que ya ni la chinga, porque entonces nada más estoy reforzando ese tipo de cultura. ¿Cómo es que puedo fomentar esta mirada cercana, este apapacho, esta cercanía? Si estoy viendo a pasar a alguien por un momento incómodo, es curioso porque de alguna manera tú estás dando ese consuelo, pero eso de inmediato te está dando un consuelo y una confirmación de conexión a ti con otros seres humanos. Les diría, es uno de los procesos más complejos que me ha tocado vivir, pero espero que esto sea una buena probadita inicial para ir viendo cómo lo trabajamos de una manera más consciente, porque en un mundo que esté más abierto a la vulnerabilidad, hay menor necesidad de sometimiento, de violencia, de acoso, de poder que exceda las capacidades y los recursos de la humanidad, de la naturaleza, de la tierra, del trabajo justo, de muchas cosas que van alrededor de sistemas políticos, medioambientales, sociales. Está muy cañón, de verdad es algo que llega más allá de lo que podemos alcanzar a pensar, pero sin duda alguna el primer paso es empezar por nosotros mismos. Espero que les haya gustado. Este es el último episodio de mi parte de la temporada 4 de Autoterapia Podcast. Gracias por acompañarme, de verdad. Es un enorme placer ver cómo ha venido creciendo esta comunidad. Por otro lado, les comparto que nos falta un episodio más de entrevista que va a salir dentro de 2 semanas, en donde vamos a hablar justamente de movimiento, respiración y recuperación con Alfredo Salafranca. Es un episodio también bastante divertido que nos puede dar buenas ideas para el inicio de ciclo del 2025. Y quiero solamente hacer este espacio para agradecer muchísimo y de todo corazón a las personas que se toman el tiempo de escuchar el podcast. Primero que nada, porque nos estamos comprometiendo de una manera responsable a por lo menos tratar de trabajar en nosotros mismos y ver cómo podemos hacernos y hacer a otros menos daño en el camino posible y más bien tratar de contribuir de una manera mucho más proactiva. Gracias a todos los que me mandan comentarios, los que me ayudan a compartir, los que me ayudan a darme ideas acerca de qué podemos trabajar. Espero que de verdad esto les contribuya muchísimo. Quiero que sepan de todo corazón que estoy comprometida con contribuir con este proyecto siempre. Entonces, cualquier sugerencia que puedan llegar a tener, por supuesto, en mi Instagram, en mi correo lo pueden mandar. También pueden poner comentarios en el podcast. Les mando un abrazo con todo mi cariño. Espero que este año haya sido muy nutritivo y muy expansivo para ustedes. Para mí esto fue una terapia y un proyecto, pudiera decir, casi artístico, ¿no? Compartir un poco con ustedes desde mi voz, desde mi emoción, desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional, un poquito de algo que creo que nos puede sumar a todos. Les mando un abrazo con todo mi cariño, lo mejor para este cierre de año muy consciente y mucha visión, mucha claridad y mucha compasión para iniciar el 2025 de la mejor manera posible. Les quiero. Un abrazo.